Para saber cuáles pueden ser las mejores aperturas para jugar este año, hicimos una investigación con base en los datos del año pasado. 2 criterios tuvimos en cuenta: 1, la tasa de éxito, y 2, la probabilidad de conseguir la posición deseada. Una gran investigación cuyo resultado puedes disfrutar ahora. Estas son las 5 mejores aperturas para este nuevo año. En el quinto puesto tenemos E4, E5, caballo F3, caballo C6, movimientos muy normales que todo el mundo hace, y jugamos D4 atacando al centro. Después de la captura de las negras E por D4, no recapturamos, sino que jugamos alfil C4, y aquí muchos van a jugar alfil C5 para desarrollar la pieza y para proteger así el peón en D4, haciendo ya muy difícil que podamos recuperar dicho peón. Entonces, fingimos ya no poder hacer nada más que jugar C3, olvidarnos del peón y continuar. Y parece que simplemente vamos a intercambiar y quedarnos con uno menos. La mayoría con las negras aquí va a tomar D por C3 y aquí va el bombazo. Jugamos alfil por F7, cosa que nadie se espera, donde después de rey por F7 exponemos al rey. Jugamos dama D5, recuperamos el material, ya el peón, ahora el alfil, y esta línea tiene más de 65% de éxito. Ahora, después de que el rey se mueva, por ejemplo a E8, un consejo de profesionales: no tomamos todavía el alfil, que podríamos hacerlo, sino que jugamos una intermedia, dama H5, provocando el avance G6. Esto va a debilitar la diagonal más larga para usarla más tarde. Después seguimos ya ahora sí con dama por C5, tomamos el alfil. Y ahora si por ejemplo vemos dos señaladas, dos rutas posibles y las negras toman en B2, por ejemplo, C por B2, esto es terrible. Recapturamos felizmente con el alfil y este alfil es un monstruo por esta diagonal. Entonces, eso sería pésimo para las negras. Y si juegan algo más normal, como por ejemplo D6 atacando a nuestra dama, pues sencillamente tomamos en C3 con la dama. Atacamos igualmente a la torre en H8 y vemos así el fruto de haber provocado el avance G6. Las negras se cubrirán, por ejemplo, con caballo F6 y simplemente enrocamos. Conseguimos una posición donde fácilmente podemos atacar. Y no hay que olvidar que el rey negro ya se movió, o sea que no puede enrocar. Ahora podríamos seguir con alfil G5 o alfil H6 según deseemos, y luego romper el centro con el avance E5, donde está el rey. Es un plan muy simple. Veamos una posible continuación, no para memorizar, sino un ejemplo de lo que podría pasar. Digamos, esto podría seguir con alfil G4 de las negras y nosotros alfil G5, donde ese caballo en F6 queda súper clavado. Necesita más defensa. Torre F8 jugarían. Nosotros terminaríamos el desarrollo con caballo BD2 y luego vamos a jugar E5 y vamos por el rey. Supongamos que juegan dama E7. Como decimos, estamos viendo aquí ya algo de lo que podría pasar, no necesariamente es lo que va a ocurrir, pero es un ejemplo de cómo se puede desarrollar nuestro ataque. Ahora podemos hacer E5 o torre E1. E5 directamente se puede porque las negras van a tener que tomar con alguna que quieran. Hacen D por E5 y podríamos sacrificar nuestro caballo aquí con caballo por E5. Para continuar luego, después de caballo por E5 de las negras, con torre FE1. Y aquí tenemos una clavada monumental por la columna E, el caballo, la dama, detrás el rey. Recuperamos material, el rey no puede enrocar, así que está muy perdido. Ganamos muy fácilmente. Ahora, ¿qué pasa si nos juegan la siciliana? Jugamos E4 y nos juegan C5. Bueno, aquí vamos a jugar una variante que se llama Mengarini, que comienza con A3. Un movimiento muy absurdo porque viola todo principio de buen juego, pero tiene estupendos resultados. Preparamos el avance B4 y las negras responderán aquí normalmente con caballo C6 porque es un movimiento estándar y porque además protege por segunda vez la casilla B4, impidiendo nuestra idea, ¿cierto? Y aún así jugamos B4, no nos importa. Estamos moviendo el peón a una casilla donde nos pueden tomar, así que vamos a perder un peón, pero veamos qué pasa luego. Las negras, con sorpresa, van a tomar
porque además si no lo hacen, pues amenazamos aquí con el avance B5 que sí va a molestar al caballo, entonces van a hacer C por B4, A por B4 y caballo por B4. Se han ganado un peón. Y aún no se entiende por qué las blancas han hecho esto. Pero bueno, perdimos un peón, ahora jugamos C3. Sigue, atacamos con esto al caballo, ganamos un tiempo, para luego de caballo C6 jugar D4. Y ahora empezamos a ver algo de compensación, tenemos un centro fuerte, amenazamos con el avance D5 que molestaría al caballo, y hemos conseguido una columna abierta para nuestra torre. ¿Qué piensan entonces las negras? Bueno, no les gusta la idea de que avancemos a D5, entonces lo harán por su cuenta, D5. Y esto tiene sentido porque controla el centro y además abre la diagonal para el alfil de casillas claras. Después de esto, entonces nosotros tomamos en D5 y las negras recapturan con su dama. Y ahora hacemos otro movimiento extraño que es caballo A3. Poniendo un caballo en el borde del tablero, sumado eso a que hemos regalado antes un peón y entonces no se entiende qué estamos haciendo. Pero por extraño que parezca, estamos planteando una amenaza que es muy fuerte. Salto del caballo a B5 para saltar de allí a C7 para crear un ataque triple a las tres piezas más fuertes del contrario. Y aunque la amenaza es muy simple, las negras tienen difícil contrarrestar esto. 65% de éxito tiene esto y mucho más de diversión. La mayoría de tus oponentes va a seguir aquí con E5 que parece activo, pero no es nada contra nuestra amenaza de caballo B5. Viene caballo C7, el ataque a las tres piezas más valiosas. Y después de dama D8, que cubre C7, entonces jugamos, porque se nos abre el camino para avanzar el peón D, jugamos D5. Ganando así otro tiempo, ahora atacando al caballo. Después de que este caballo se mueva a cualquier lado que lo haga, por ejemplo a B8, seguimos avanzando, ahora hasta D6. Y así logramos encerrar a nuestro oponente, insistiendo además en el salto con el caballo a C7. No hay forma normal de cubrirse, único intento es caballo a 6, pero bien podemos sacrificar la torre aquí, torre por A6, donde después de B por A6 vamos a ganar la partida. Caballo C7, jaque. Aquí, tan solo aquí ya podríamos recuperar la torre y con interés. Pero después de rey D7, aunque podríamos tomar esa torre y quedarnos con una pieza extra y una posición ventajosa, en realidad vamos por más, vamos a dar mate. Jugamos dama A4, jaque, y la variante que sigue es hermosa. El rey tiene como única opción tomar el peón, vamos viendo, vamos observando en cada jugada qué casillas tiene el rey. Vemos aquí no tiene nada más que tomar el peón en D6. Y ahora el caballo se va a meter en la propia casa del rey. Caballo E8 jaque. No hay espacio para dos, el rey tiene que irse y tenemos a la mano alfil A3 o alfil C4, así quitándole esas diagonales al rey. Digamos que aquí sigue rey E6, entonces damas alfil C4 es jaque. ¿Y a dónde va? Repetimos que el rey A7, por ejemplo, se contestaría con alfil A3. Rey F5, dama C2 jaque. E4 se cubre, G4 jaque. Esto es jaque, jaque, jaque hasta el jaque mate. Rey E5, ahora F4 jaque. El rey en la mitad del tablero rodeado por todo tipo de piezas blancas y después de E por F3, caballo por F3, termina la tortura, jaque mate. Es increíble que esta posición se dé en una partida normal, pero así de exitosa es esta apertura. Bien, hasta aquí hemos visto como respuesta a E4, E5 y C5. ¿Qué hacemos contra algo menos popular? Por ejemplo, como D6 contra la defensa Perk o Perts. Bueno, en ese caso jugamos D4. También tenemos una respuesta muy fuerte contra esta defensa, donde seguiría caballo F6, caballo C3, línea principal de la Perk o Perts, G6 y jugamos alfil G5, amenazando con doblar peones. Jugarán alfil G7 y ahora hacemos E5, atacando al caballo. Lo mejor de esta selección de aperturas es que las respuestas más naturales de tu oponente nos dan la victoria fácilmente. Aquí, después de intercambiar peones primero y luego damas, D por E5, D por E5, las negras se adelantan al intercambio porque si no nosotros lo haríamos y les dañaríamos la posición del enroque, del rey para que no haya enroque.
Entonces las negras se adelantan, hacen dama por D1, nosotros torre por D1 y nos ganamos la columna. Ahora el caballo atacado tiene que solucionar su situación y juega a G4, que parece bien porque están atacando así 2 veces el peón. Y en cambio de nosotros preocuparnos por ese peón, les animamos a tomarlo jugando H3, donde después de caballo por E5 las negras están felices, pero entonces jugamos caballo D5 y tenemos una amenaza mortal en C7 nuevamente con el caballo atacando rey y torre. ¿Cómo se defienden las negras? Bueno, también estamos atacando el peón E7, pero C7 es obviamente muchísimo mejor. Si las negras intentan caballo A6 para defender así C7, no hacen nada, eliminamos ese alfil con ese caballo con nuestro alfil y después de B por A6, caballo por C7 jaque. Y ahora, después de esto vamos a poder tomar la torre, pero mejor aún, después de rey F8, torre D8 es jaque mate. Ahora vamos en la segunda, E4, E5 y nuestra apertura favorita, entre tantas, la apertura del alfil con alfil C4, que tiene 70% de éxito en la línea principal. Si eres un estudiante fiel, tendrás esta apertura entre tus favoritas. Aquí las negras seguirán con caballo F6, alfil C5, caballo C6, en cualquier orden. Y no importa, nosotros vamos a jugar el mismo sistema. Digamos que caballo F6, jugamos D3. Después de caballo C6, jugamos caballo C3. Y después de alfil C5, observamos que hemos retrasado el desarrollo del caballo del flanco de rey para no interrumpir el avance F4. Conseguir así algo como el gambito de rey, pero solo con ventajas. Donde ni siquiera sacrificamos este peón porque si las negras toman, nos ayudan a desarrollar el alfil. Y ganamos ventaja central porque se va un peón de las negras. La mayoría de los casos jugarán aquí D6 y nosotros seguiremos avanzando hasta F5. Así encerramos al alfil en C8 y absorbemos más espacio en el flanco de rey. Lo mejor de esta línea es que de verdad es difícil encontrar el camino a seguir para las negras. Sus movimientos más obvios no funcionan. Digamos que enrocan, que parece que está bien, o sea, las negras han hecho todo lo que se considera correcto. Han enrocado luego de haber desarrollado aceptablemente sus piezas y luego de haber ocupado el centro también con sus peones. Aparentemente han hecho todo lo recomendado, pero jugamos alfil G5 y bien podrían rendirse. No pueden deshacerse de esta clavada que resulta mortal. Vamos a seguir con caballo D5, atacando aún más a ese caballo. Vamos a tomar en F6, vamos a destruir la posición del rey y lo dejaremos listo, expuesto para dar jaque mate. Y F5 es la clave porque este peón restringe por completo a las negras. Si intentan aquí, por ejemplo, H6, podemos incluso trolear un poco jugando H4, sacrificando el alfil, porque las negras no pueden hacer nada útil. Caballo D5 es lo que sigue y no tienen nada contra esta clavada. Si aceptan el sacrificio H por G5, tomamos también H por G5 y ahora entra en juego nuestra torre desde la casilla original. El caballo está atacado, tiene que hacer algo y cuando se mueva a cualquier lado, por ejemplo H7, volamos con la dama hasta esa misma columna H y amenazamos con dar jaque mate en H7. O si el caballo se mueve, por ejemplo caballo por G5, damos mate en H8. En el primer puesto de esta selección tenemos la variante del troyano E4, E5, caballo F3, caballo C6. D4 jugamos como en la escocesa, pero después de que las negras tomen con su peón E por D4, en lugar de seguir con algo normal, hacemos un salto inesperado que es caballo G5. Algo que parece un sinsentido, pero que a tu oponente puede oler que a esto va a seguir alfil C4 y vamos a atacar el peón en F7. Por lo tanto, en la mayoría de los casos van a jugar H6 para deshacerse de este caballo de una vez. Y en lugar de irnos, sacrificamos el caballo en F7. Este es el caballo de Troya, aunque oficialmente no tenga nombre. Y después de rey por F7 jugamos alfil C4 jaque, donde la reacción natural de tu oponente será echar hacia atrás. Es instintivo buscar esconderse atrás, rey E8. Y sigue dama H5 con una secuencia de jaque mate, que empieza casi con el pastor. Rey E7.
tiene que empezar a salir ese rey de allí. Dama F7 jaque, todavía no es mate, pero lo va a hacer. Rey D6, alfil F4, es cuestión de ir dando jaques y jaques. Rey C5, dama D5 jaque, rey B6, dama B5 jaque mate. Volvemos un poquito atrás cuando damos el jaque con alfil C4 para decir que es cierto que tu oponente en esta última línea podría evitar el mate inmediato, por ejemplo si jugara rey E7. Incluso Stockfish dirá que aquí las negras son ganadoras porque tienen una pieza extra. Pero no jugamos contra Stockfish y lo que vemos es un rey expuesto que entorpece el desarrollo de sus piezas compañeras, en una posición nada fácil de jugar con las negras en la práctica. La tasa de éxito para las negras no es superior aquí, o sea que sí hay compensación. Ahora ustedes empezarán a preguntar qué hacer si las negras juegan esto y si no juegan aquello. Por aquí dejaremos los enlaces a todas las lecciones específicas sobre las aperturas aquí estudiadas y si falta alguna pronto la publicaremos. Además, regálanos un like o me gusta, ¿por qué no? Y es posible que publiquemos una compilación de aperturas similar para las negras para este nuevo año.